Las 6:12 de la mañana. La sala de control de seguridad subterránea, ubicada bajo el Hotel Cross Meridian, sostenía el tipo de silencio que solo las máquinas saben crear. El zumbido suave de los ventiladores de los servidores. El clic discreto de una unidad de refrigeración encendiéndose. El respiro eléctrico casi imperceptible de 18 monitores que pintaban las paredes de rojo y ámbar parpadeante. Era el silencio de un lugar que había permanecido despierto toda la noche sin que nadie lo presenciara. El elevador privado en la pared norte emitió un tono suave. Las puertas de acero se separaron. Damien Cross salió. Abrigo negro. Guantes de cuero. Una ligera humedad de la lluvia de Detroit todavía adherida a sus hombros, vestigio de la reunión que había abandonado conduciendo toda la noche. No se detuvo a quitarse nada. Cruzó el piso con el paso tranquilo y deliberado de un hombre que jamás necesitaba anunciar su llegada, porque la habitación siempre lo sentía entrar. No preguntó qué mostraban los monitores. No miró las pantallas. No le dio a ella ni un segundo para abrir la boca. Savannah estaba en la consola central, con la cabeza apoyada sobre el teclado, el cabello castaño oscuro caído sobre su antebrazo. Su mano izquierda descansaba aún sobre la barra espaciadora, como si hubiera pensado continuar escribiendo y simplemente lo hubiera olvidado. A su alrededor, los 18 monitores mostraban alertas en un pulso lento y constante, escarlata sobre ámbar, ámbar sobre escarlata, el color de algo que arde y que nadie ha venido a apagar. Sobre el escritorio, a su lado, un vaso de papel con café negro frío, una botella de agua sin abrir, una barra de granola con 2 mordidas dadas y el envoltorio doblado hacia abajo, como si hubiera tenido intención de regresar a ella. Marcus Vale estaba de pie un paso detrás del hombro derecho de Damien. Gafas con montura dorada, un traje gris a medida arrugado apenas en los codos. Se inclinó levemente, con la voz modulada para llegar exactamente tan lejos como era necesario, ni un centímetro más. Te lo dije, jefe. Contratar a una extraña fue un error. Ni siquiera pudo mantenerse en pie durante su primer turno real. Damien no le respondió. Sus ojos se oscurecieron. No con la oscuridad de la ira, que llamea y pasa. Era algo más antiguo y más asentado. Algo que había esperado mucho tiempo para encontrar una razón para salir a la superficie. Despiértenla. Ahora. Un guardia joven le tocó el hombro. Savannah Rhodes emergió del escritorio en capas, como siempre lo hacen quienes sufren una privación de sueño profunda, primero los ojos, luego el lento reconocimiento de las paredes, luego el regreso doloroso y seco de los sonidos. Por 2 segundos completos, no supo dónde estaba. Entonces vio el abrigo negro. Entonces vio al hombre dentro de él. Damien Cross. El mismo hombre que, 3 semanas atrás, había firmado su contrato a 6 veces la tarifa del mercado sin pedirle que negociara. Señor Cross, se irguió, con la voz ronca por el desuso. Necesito hablarle sobre el clúster de autenticación principal. Su insignia. Si alguien reinicia los servidores. Damien no la dejó terminar. Giró la cabeza ligeramente hacia el guardia en la puerta. Escolten a la señorita Rhodes fuera del edificio. Sus pertenencias personales serán enviadas. Detrás de él, Marcus permitió que una sonrisa delgada y pequeña se dibujara en su rostro. Se ajustó las gafas de montura dorada con un dedo y dejó que su mirada se deslizara por menos de un segundo hacia la pantalla principal, donde un solo paquete de tráfico se desplazaba a través de la cola internacional con un ritmo que nadie más en la sala habría reconocido como incorrecto. Savannah se puso de pie. Sus rodillas no la sostuvieron del todo la primera vez. No suplicó. No explicó. Miró a Damien una vez, durante un tiempo largo, y él lo sostuvo sin pestañear. Y en ese momento, ninguno de los dos aprendió nada del otro que no tuvieran que pagar más tarde. Camino a la puerta, Savannah se detuvo junto a un técnico joven, Eli Park, apenas 2 años fuera de la universidad, todavía lo suficientemente nervioso como para ponerse de pie cuando un ejecutivo pasaba. Le habló en voz baja, con claridad. 6 palabras solamente. No lo reinicies. Nada de nada. Eli tragó saliva.
asintió con incertidumbre. Marcus se acercó y puso una mano sobre el hombro del joven, cálida, paternal, de la manera en que se calma a un animal asustado. La acaban de despedir, chico. Sus palabras no tienen ningún peso ahora. Solo horas después, cuando toda la infraestructura financiera del sindicato Cross comenzó a colapsar en capas que nadie en esa sala conocía aún, Damien comprendería que la mujer que acababa de despedir era la única razón por la que su imperio había sobrevivido las últimas 48 horas. Para entender el silencio que Savannah Rhodes cargó al salir de esa sala de control, había que entender el silencio que ya venía cargando desde hacía 2 años. Savannah tenía 27 años. 2 años antes, había estado sentada en otro escritorio. Tercer piso de la oficina del FBI en Chicago. División de Crímenes Cibernéticos. 4 años de servicio. Tenía la reputación de ser el tipo de analista que encontraba el hilo que nadie más veía y que no lo soltaba una vez que lo tenía. Su supervisor la estaba considerando en silencio para un puesto como investigadora principal. Entonces, en una tarde despejada de abril, sus padres subieron a su auto para ir a su ceremonia de certificación avanzada. Nunca salieron de Indiana. Un camión comercial se saltó un semáforo en rojo afuera de Gary. Murieron al instante. En el asiento trasero, Lily, de 6 años, sobrevivió con una fractura de fémur que requeriría 18 meses de fisioterapia. Savannah no regresó al FBI. Rechazó la oferta del puesto de investigadora sin ceremonia. Alguien tenía que estar presente cuando Lily despertara. El trabajo freelance de seguridad pagaba menos, pero le permitía estar en casa a las 6 de la tarde todas las noches. Eso era una clase diferente de salario. No sabía quién era su cliente cuando firmó el contrato más reciente. El arreglo llegó a través de Rebecca Ortiz, una intermediaria cuyo profesionalismo era exactamente tan profundo como su comisión. 3 semanas de trabajo, actualización del sistema de autenticación, una cadena hotelera en Chicago. $180,000, suficiente para terminar la terapia de Lily con un margen sobrante. Firmó. Fue solo en su primera mañana en el Cross Meridian, cuando la condujeron hacia un elevador de servicio que descendía más de lo que el plano del edificio sugería, que entendió que se le estaba pidiendo a la palabra hotel. Damien Cross la recibió en el piso 47. No se puso de pie cuando ella entró. Tiene 2 opciones, señorita Rhodes, su voz era más suave de lo que ella esperaba. Trabajar para mí y guardar silencio sobre lo que ve aquí, o marcharse ahora y olvidar todo lo que ya ha visto en este edificio. Savannah pensó en la cadera de Lily. Aceptó el trabajo. El sistema que heredó no era un sistema. Era sedimento, capas de trabajo a medias, depositadas durante casi una década. 32 entidades ficticias. Cientos de millones de dólares en tráfico de autenticación cada semana, enrutados a través de relés parcheados a mano y jamás documentados correctamente. Marcus Vale era su contacto. Cálido en la superficie, articulado. La guió a través de la arquitectura con la fluidez de un hombre que disfrutaba ser quien más sabía. Savannah notó, y solo notó, archivó sin conclusión, que pasaba rápidamente por ciertas ramas de la red, ofreciendo gestos generales donde ella habría esperado detalles específicos. Asumió, razonablemente, que una organización criminal podría tratar la confidencialidad como un hábito. Comenzó, en silencio, a mapear el sistema por su cuenta. No por sospecha. Por práctica estándar. Nunca confiaba en una arquitectura heredada hasta que la había recorrido ella misma. Damien Cross no volvió a hablarle después de ese primer encuentro. Todas las instrucciones llegaban a través de Marcus. Esa noche en casa, Lily levantó la vista desde el suelo de la cocina, donde estaba organizando crayones por tonalidad exacta. Sabi, ¿trabajas para gente buena o para gente mala? Savannah se sentó a su lado. Había decidido hace mucho tiempo no mentirle a Lily. Trabajo para mantenerte segura. Eso es lo único que importa ahora mismo. Lily lo consideró con la seriedad de alguien del doble de su edad. Luego extendió el brazo bajo la mesa de café y sacó un pequeño conejo de peluche gris, gastado en una oreja, con la mitad de un bigote faltante,
y lo colocó con cuidado en las manos de su hermana. «Llévate al señor Biscuit contigo. Él te cuidará cuando yo no pueda». Savannah miró el conejo un largo momento. Luego lo deslizó al fondo de su bolsa de laptop, bajo los cables y los discos de repuesto, donde nada hacía ruido y nada podía verse. Aún no sabía cuántas veces, en las semanas siguientes, ese pequeño peso gris sería lo único en la bolsa que todavía se sentía como hogar. 2 días antes de la mañana en que se quedó dormida sobre la consola, Savannah Rhodes vio algo en el flujo de autenticación que detuvo sus manos sobre el teclado. Era pequeño. Un clúster de solicitudes de verificación moviéndose a través de la cola internacional con un tiempo que imitaba casi perfectamente el tráfico interno legítimo. Pero no del todo. El espaciado entre paquetes era demasiado uniforme. El tráfico real tenía la textura de la decisión humana. Este tenía la textura de algo que estaba observando. Savannah retrocedió los registros de solicitudes 72 horas y los leyó como había leído informes de campo en el FBI. El patrón se convirtió en algo peor que un intento de brecha. Estas solicitudes no intentaban sobrecargar el sistema. No intentaban provocar errores. Hacían lo contrario. No lo estaban rompiendo. Lo estaban aprendiendo. Siguió el camino hacia atrás y encontró donde había comenzado la vigilancia, un relé de autenticación de baja prioridad en el borde de la red, la misma rama por la que Marcus la había pasado en su primera semana con un gesto y una frase general. Desde ese punto de apoyo, algo había estado probando silenciosamente que podía alcanzar, mapeando rutas internas, estableciendo paciencia. Reportó todo a través del canal estándar. Marcus llegó a su estación en 20 minutos. Escuchó. Revisó los registros que ella puso frente a él. Su rostro se acomodó en una calma cuidadosa. «¿Está segura?» «El señor Cross no tolera las falsas alarmas, Savannah. Tiene 3 semanas aquí. No haga olas todavía. Siga vigilándolo. No lo escale a nadie más. Yo lo llevaré a la cadena de mando». Savannah dijo que lo entendía. Lo que no dijo era que una solicitud de guardar silencio sobre un evento de seguridad activo, por muy razonablemente que estuviera enmarcada, era exactamente el tipo de cosa para la que había sido entrenada años atrás, y que se anotaba. No concluyó que Marcus estuviera mintiendo. No concluyó nada. Simplemente decidió no poner el peso de las próximas 48 horas sobre la fortaleza de su promesa. Comenzó a trabajar en 2 capas. En la superficie, hizo lo que Marcus le había pedido, monitoreó, sin escalar, sin ruido. Por debajo, comenzó a construir sus propias defensas. La arquitectura le peleaba. No había manera de desconectar el sistema y limpiarlo. Cientos de millones de dólares fluían a través de él cada semana. Tenía que mantenerlo en pie mientras lo cosía por dentro, parcheando mamparos en un barco que todavía estaba en alta mar. Durante 36 horas, no abandonó la sala de control. Comió de la máquina expendedora en la escalera. Se lavó la cara en el baño del personal cerca de medianoche. 2 veces al día salía al pasillo y llamaba a casa. Nora Ale, la vecina de 60 años del pasillo de enfrente, tenía a Lily. «¿Cuándo vas a volver a casa?», preguntó Lily. «Pronto, pequeña. Estoy arreglando algo muy grande. El señor Biscuit te está ayudando». Savannah sonrió hacia la pantalla del teléfono. «Está trabajando muy duro». En la segunda noche, en las pequeñas horas, encontró lo que le puso frío en el centro de la columna vertebral, enterrado dentro del clúster de procesamiento principal. Los atacantes habían plantado un activador inactivo. Un mecanismo dormido que permanecería invisible bajo operación normal, pero que se activaría automáticamente en el momento en que alguien ejecutara un reinicio estándar del sistema. Los reinicios eran rutinarios. Se usaban constantemente. Si alguien ejecutaba uno sin saber lo que los esperaba, todas las defensas temporales que Savannah había construido colapsarían en el mismo instante. La puerta trasera se abriría. El núcleo de autenticación caería en aproximadamente 7 minutos. Lo escribió todo. Notas técnicas, anotaciones de parches, resúmenes de registros con marcas de tiempo.
Guardó la carpeta en sec. Root. Routes. Handover. En la última página, escribió una línea a mano, más grande que las demás, subrayada 2 veces, no reinicies. Esto no es un problema de rendimiento. Esto es una trampa. Llama a mi número primero. SR. Tenía intención de subir al piso 47 al amanecer y ponerlo directamente en manos de Damien Cross. No porque hubiera decidido que Marcus era el enemigo. Porque el asunto era ahora demasiado serio para pasarlo a través de cualquier intermediario. A las 4:47, bajó la cabeza sobre el escritorio. Solo un minuto. A las 6:12, el elevador privado emitió un tono suave, y las puertas de acero se separaron. Damien Cross no miró el elevador mientras lo llevaba de regreso al piso 47. No miró a nadie en el camino por el pasillo ejecutivo. Entró a su oficina, cerró la puerta con el movimiento plano y deliberado de un hombre que no da portazos porque no necesita hacerlo, y caminó hacia el aparador. Sirvió un whisky. Sin hielo. Eran las 6:30 de la mañana y no le importó. Se quedó de pie junto a la ventana con el vaso intacto en la mano, mirando la fría superficie del lago Michigan. 3 años atrás, su hermano menor Evan, de 24 años, un aspirante arquitecto que había sido arrastrado al negocio familiar porque Damien quería tener a alguien de confianza en la sala, había muerto sobre el piso de concreto de un almacén en Gary, Indiana. Una redada federal. Una puerta trasera que casi alcanzó a llegar. La redada había tenido éxito porque la noche anterior, el hombre que vigilaba el sistema de alerta temprana, un matón de bajo nivel llamado Jonah Briggs, se había quedado dormido en su puesto. Durante 4 minutos, el perímetro había quedado ciego. 4 minutos habían sido suficientes para que un equipo SWAT tomara posición sin activar ni un solo sensor. Para cuando alguien dentro del almacén entendió lo que estaba pasando, Evan ya estaba corriendo, y el tirador ya estaba apuntando. Marcus Vale había conducido la revisión interna. Su conclusión, archivada en un prolijo documento de 3 páginas que Damien todavía guardaba en el cajón inferior de su escritorio, había sido que Briggs había tenido un turno largo y simplemente había perdido el conocimiento. Sin evidencia de traición. Sin segunda persona implicada. Lo que Damien no sabía, lo que nadie en el sindicato Cross sabía, era que Marcus le había pagado a Briggs para que durmiera. Que 2 semanas después, cuando el auto de Briggs había caído desde un puente cerca de Hammond, Marcus había pagado por eso también. Que la muerte de Evan Cross había sido el pago de entrada de Marcus a otra familia, el primer depósito en una larga deuda contraída con Silas Blackwood. Damien solo conocía lo que había sucedido en la superficie. Y en la superficie, un hombre había dormido, y su hermano había muerto. Se había hecho una promesa después del funeral. Y no la había quebrado en 3 años. Cualquier hombre encontrado dormido en su puesto sería despedido en esa misma hora. Sin discusión. Sin apelación. Para Damien, había dejado de ser una política. Se había convertido en una deuda. Estaba de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano. Quería llamar abajo. Quería pedirle a alguien que extrajera las últimas 72 horas de los registros de acceso del puesto de Savannah Rhodes. Pero si levantaba la norma una sola vez, la organización lo vería hacerlo. Y una vez que eso ocurriera, pasaría el resto de su vida siendo puesto a prueba. Dejó el teléfono. No bebió el whisky. Marcus entró sin llamar. Colocó una delgada carpeta sobre el escritorio. Estado del sistema después de la partida de la señorita Rhodes. Todo está estable. Supervisaré el piso personalmente hasta que tengamos un reemplazo. Damien no miró la carpeta. ¿Cuánto tiempo para traer a alguien? Tengo 3 candidatos. 48 horas. Damien asintió. Algo muy pequeño. En algún lugar detrás de sus costillas, la parte del que había visto la boca de Savannah formando las palabras clúster de autenticación principal antes de que él la cortara, esa parte no estaba de acuerdo con el gesto. Empujó ese sentimiento hacia abajo. No había lugar en este trabajo para el sentimentalismo. A las 12:47 de la tarde,
en el piso que había abandonado 6 horas antes, un supervisor llamado Hutchins observaba cómo la cola de transacciones comenzaba a rezagarse. Los segundos se estiraban en fracciones que, en un minuto o dos, se convertirían en dinero real. Reinicien el clúster. Ellie Park no se movió al principio. Su mano se quedó en el borde del escritorio. La señorita Rhodes dijo que no lo hiciéramos. Fue despedida, Park. Sus palabras no valen nada ahora. En la puerta, Marcus Vale observó el intercambio sin interrumpir. Se permitió una sonrisita muy pequeña y dijo suavemente, a nadie en particular, sigan el protocolo, muchachos. La orden se ejecutó a las 12:47:11. Durante los primeros 30 segundos, todo se veía mejor que en toda la mañana. Luego el infierno abrió su puerta. A las 12:48, la cola se liberó. Hutchins exhaló. Durante 3 minutos, la sala de control pareció la sala de un equipo que había resuelto un problema. Las transacciones volvieron a fluir. Los hombros del supervisor bajaron desde sus orejas. Cerca de la estación de café, un ingeniero joven se rió de algo. A las 12:51, los tokens de autenticación comenzaron a desincronizarse. No fue dramático. La pantalla principal simplemente empezó a devolver un estado que no había mostrado en toda la semana, sin confirmar, junto a transacciones que segundos antes estaban procesándose normalmente. Una línea al principio. Luego 4. Luego 17. A las 12:54, la capa de aislamiento que Savannah Rhodes había pasado 2 noches sin dormir cosiendo dentro del sistema cayó, de una vez, de la manera en que cae una fila de puertas interiores cuando el marco que comparten se desprende. El atacante no llamó. Entró por un corredor que 5 minutos antes era una pared. A las 12:58, 3 transferencias bancarias por un total de $14 millones salieron de cuenta fantasma del sindicato Cross en 3 bancos diferentes y se resolvieron en destinos en Chipre y Letonia que nadie en la sala reconocía. A la 1:03, el sistema de alertas comenzó a aullar. El piso se puso rojo. Llamen a Vale. Llamen a Vale ahora. El rostro de Hutchins había perdido su color en un solo movimiento. Marcus cruzó la puerta a un paso cuidadosamente calibrado para parecer el de un hombre que responde a noticias, y no el de uno que llega para su señal. Puso las manos en la consola central. Pidió el estado. Emitió una orden de retroceso al sistema. El retroceso falló. El sistema no tenía una instantánea lo suficientemente reciente a la cual volver. La geometría defensiva que Savannah había construido durante esas 48 horas nunca había sido comprometida en documentación formal. Solo había existido dentro de su cabeza, y dentro de la configuración activa, y el reinicio había borrado la configuración por completo. Las manos de Ellie Park temblaban. Abrió una carpeta en una pantalla secundaria que nadie más había pensado revisar, sec. Root. Routes. Handover, y se desplazó hasta la última página. Leyó la última línea en voz alta, lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. No reinicien. Esto es una trampa. Llamen a mi número primero. El silencio que siguió era el tipo de silencio que pertenece a una sala que acaba de comprender algo que no puede deshacer. Uno a uno, los ingenieros del piso giraron la cabeza hacia Hutchins. Marcus cortó el momento. Fue despedida. No la necesitamos. Yo me encargo de esto. Pero Marcus, por mucho que hubiera sido quien plantó la puerta trasera, nunca había entendido lo que Savannah había construido alrededor de ella en las semanas posteriores. Él sabía cómo abrir la cerradura. No sabía cómo cerrarla una vez que alguien había cambiado el mecanismo. Damien Cross entró a la sala de control 10 minutos después. Su rostro se había vuelto de piedra. Daños. 14 millones y subiendo, la voz de Hutchins se quebró en la segunda sílaba. Aproximadamente 2 millones por minuto. ¿Quién puede detenerlo? La sala guardó silencio. Ellie Park levantó la mano. Temblando. Solo la señorita Rhodes, señor. Ella es la única que entiende la arquitectura que construyó. Damien miró a Marcus.
Señor, yo puedo manejar esto. Solo necesito un poco más de tiempo. No hay más tiempo. Damien cruzó hasta la consola que ella había dejado abierta. Leyó la carpeta. Leyó el aviso. Leyó la última línea con el número personal de Savannah debajo. Cuanto más leía, más se endurecía su mandíbula. Cada oración del documento hacía el mismo argumento silencioso. Savannah no había estado parcheando un error durante 48 horas. Había estado sosteniendo la puerta contra una intrusión que nadie más había visto. Tomó su teléfono y llamó al número al pie de la página. Sonó 3 veces. Nadie contestó. Detrás de él, Marcus sacó su propio teléfono del bolsillo de su chaqueta y envió un mensaje breve a un contacto guardado sin nombre. Ya no está en el sistema. Ejecuten el plan B. El mensaje se enrutó, a través de 2 servidores intermedios, hacia Silas Blackwood. Damien se giró hacia Anton, su chofer, parado junto a la puerta. Consigue el auto. La dirección de casa de Rhodes. Ahora. Señor Cross, Marcus comenzó. Puede ser peligrosa. Déjeme mandar un equipo. Ella no es peligrosa. Damien no lo miró. Yo sí lo soy. Muévete. Caminó hacia el elevador. Las puertas se cerraron con Marcus todavía de pie allí, sus ojos más oscuros que la sala a su alrededor. Savannah Rhodes no recordó el trayecto a casa. Recordó al conductor preguntando si prefería la autopista o la costa, y recordó no decir ninguna de las 2 palabras. El resto del viaje fue una franja gris de ventana y el sonido sordo e irracional de su propio pulso en los oídos. En algún punto pasando el centro, intentó el número de Rebecca Ortiz. Entró a buzón de voz. Lo intentó de nuevo 5 minutos después. Buzón de voz. No dejó ningún mensaje. El apartamento en la que vivió era pequeño y se mantenía limpio porque Savannah Rhodes había sido criada para no dejar que el interior de un hogar se aflojara solo porque el exterior de una vida lo hubiera hecho. Gigi se lanzó del sofá en carrera cuando la puerta se abrió y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su hermana. Nora Ale se levantó de la silla de la cocina con la lentitud cuidadosa de una mujer de 60 años, echó un solo vistazo al rostro de Savannah y no hizo ninguna pregunta. Hay sopa en el refrigerador, cariño. Regreso a las 6. Savannah le agradeció. Se duchó sin calentar el agua. Se sentó al borde del sofá para apoyar la cabeza un minuto. Gigi subió a su lado y extendió una cobija sobre sus piernas con la solemnidad de alguien realizando un ritual pequeño e importante. 40 minutos después sonó el timbre. Savannah emergió del último velo de sueño, medio convencida de que era Nora. Cruzó la sala de estar con la cobija de Gigi todavía colgando de un hombro y puso el ojo en la mirilla. 2 hombres. Abrigos oscuros. El de adelante era de hombros anchos, de unos 40 y pico años. Su sonrisa ya estaba preparada para que la puerta se abriera. Savannah la abrió un ancho de cadena. Señorita Rhodes, el acento era espeso, en algún lugar entre rumano y algo más al este. Soy Víctor Petrescu. Represento a un fondo de inversión privado. Sabemos que fue tratada de manera muy injusta esta mañana. Una especialista de su calibre no debería haber pasado así. Savannah intentó cerrar la puerta. La bota de Víctor llegó primero contra el marco. Una pequeña oferta. $500,000. Responde algunas preguntas sobre la arquitectura en la que acaba de trabajar. 3 semanas, nada complicado. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Váyase de mi propiedad. Un acuerdo de confidencialidad con una organización criminal no es un acuerdo de confidencialidad, señorita Rhodes. Sea realista. Desde el pasillo detrás de ella, la voz delgada y curiosa de Lily. Sabi. ¿Quién es? La frente de Víctor se tensó por medio segundo. Murmuró algo bajo a su compañero en un idioma que Savannah reconoció como romaní. Hay una niña. Savannah usó ese medio segundo que él le había dado. Cerró la puerta de un golpe, echó ambos cerrojos, tomó a Lily de la mano y se movió.
El baño era el único cuarto interior del apartamento con puerta con cerrojo, una ventana pequeña demasiado alta para que un hombre pudiera pasar, y un marco reforzado que ella misma había instalado 6 meses después del funeral. Viejo hábito del FBI. Nunca le había dicho a Lily para qué era. Lily nunca había preguntado. Afuera, los golpes volvieron. Al principio corteses. Luego no. La voz del compañero se filtró a través de la madera. Una llamada telefónica, breve. Ella se negó. Vayan a la opción 2. Savannah escuchó el sonido suave y preciso de una ganzúa trabajando los cerrojos. Apretó a Lily contra su pecho. La niña temblaba, pero no lloraba. Después de un momento, susurró contra la clavícula de Savannah, «Sabi, ¿dónde está el señor Biscuit?» La mente de Savannah pasó por encima de la pregunta y llegó hasta la bolsa de la laptop, la bolsa que había dejado en el sofá cuando llegó. La puerta principal se astilló. 2 disparos. Limpios. Seguidos. Luego nada. Pasos. Más pesados que los que habían llegado antes. Una voz baja llamando a través del apartamento. «Señorita Rhodes, soy Cross». Savannah desbloqueó la puerta del baño lentamente. Damien estaba de pie en el centro de la sala de estar. Su abrigo negro marcado con sangre que no era suya. Una Sig Sauer con silenciador todavía en la mano derecha. 2 hombres yacían cerca de la entrada. Uno de ellos todavía emitía un sonido. Damien apartó el arma de su alcance con el pie sin mirar hacia abajo. Sus ojos encontraron a Savannah. Luego bajaron hacia Lily, que había salido de detrás de su hermana y se aferraba con ambas manos a la parte trasera del muslo de Savannah. Algo cruzó el rostro de Damien. Fue muy breve. No tenía nombre para ello. Lo guardó. «Viniste por el dinero», dijo Savannah, «o por mí. Necesitas venir conmigo. Ahora. No es por el dinero». En la distancia, sobre el lago, una sirena de policía comenzó a crecer. Lily dio un paso desde detrás de su hermana. Miró hacia arriba al hombre alto del abrigo ensangrentado y jaló una vez el borde de su manga. «Señor, ¿usted es buena persona o mala persona?» Damien no le respondió. No sabía cómo hacerlo. El vehículo que esperaba en el callejón detrás del edificio era una SUV negra sin marcas, con placas que nunca habían sido registradas a nombre de nadie. Anton ya estaba en el asiento del conductor, el hombre de Damien durante 15 años, un ex ranger del ejército que hablaba cuando lo necesitaba y no cuando no lo necesitaba. Echó una sola mirada a la sangre en el abrigo de Damien, asintió una vez y metió el auto en marcha. Lily iba sentada en el centro del asiento trasero con el señor Biscuit apretado contra su pecho. Savannah había tomado la bolsa de la laptop al salir. Una correa colgada del hombro en el mismo movimiento con el que había levantado a su hermana del suelo del baño. El conejo había venido con ella. Lily lo había recuperado del bolso sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Savannah no miró a Damien cuando habló. Su voz era plana. Sus manos, descansando sobre sus rodillas, habían comenzado a temblar ahora que no había nada que hacer con ellas. «Me despediste esta mañana. Porque estás aquí ahora. Porque tenías razón. Y yo estaba equivocado». No se giró hacia ella cuando lo dijo. Miraba la carretera. «El sistema está comprometido. 14 millones afuera y subiendo». Savannah cerró los ojos. Tomó una respiración completa, la sostuvo, la dejó ir. Cuando los abrió de nuevo, sus manos se habían estabilizado. «Llévame a una máquina con acceso raíz. Ahora». Desde el asiento entre ellos, Lily inclinó la cabeza hacia arriba. «Sabi, este es tu jefe». «Mi ex jefe, pequeña». Lily se giró para mirar a Damien de frente. Lo estudió de la manera en que una persona pequeña y seria estudia algo que puede o no ser lo que afirma ser. Luego preguntó, sin ningún rastro de crueldad y sin ningún suavizamiento tampoco, «Señor, ¿es usted amable con mi hermana?» Damien Cross había sido interrogado por muchas cosas en su vida,
por hombres mucho más peligrosos que una niña de 6 años con calcetines que no hacían juego, y siempre había sabido cómo responder. Esta vez no sabía. Lo estoy intentando, dijo con cuidado. Lily lo consideró. Su veredicto fue entregado con la firmeza de una jueza que no requiere una segunda opinión. Intentarlo no es suficiente. Tienes que hacerlo de verdad. Savannah emitió un sonido que era casi una carcajada, y casi no lo era. Damien miró a la niña un instante más de lo que pretendía. El penthouse estaba en el piso 38 de una torre del Gold Coast, propiedad de una compañía fantasma con 3 capas de distancia de cualquier cosa que llevara su nombre. Vidrio del piso al techo. Una vista larga del lago. Damien llevó a Lily a la habitación de huéspedes más lejos de la entrada. La niña dio un giro lento y considerado por el cuarto, se detuvo ante la ventana y entregó su segundo veredicto de la noche. Me gusta aquí, pero sigo enojada contigo por despedir a mi hermana. Tienes que disculparte de verdad. Tienes todo el derecho. Voy a quedarme enojada hasta que lo digas de verdad. De acuerdo. En la oficina contigua, Damien instaló una estación de trabajo de alto rendimiento frente a Savannah y la autenticó con acceso raíz a toda la Red Cross. Savannah se sentó. Abrió una terminal. Sus dedos se movieron. ¿Quién dio la orden de reinicio? El supervisor Hutchins. Marcus Vale estaba presente y estuvo de acuerdo. Savannah se detuvo de escribir. Solo por un instante. Luego volvió a comenzar. No dijo nada en voz alta. Dentro de su cabeza, una pequeña anotación se adhirió a un nombre. Vale estaba allí. Vale lo dejó pasar. Era la primera vez que la sospecha tomaba alguna forma, y no estaba dispuesta a darle más forma que esa sin evidencia. Había sido entrenada años atrás para no señalar al hombre equivocado. No iba a señalar al hombre equivocado ahora. ¿Qué estás pensando? Dijo Damien. Que necesito detener el sangrado primero. Todo lo demás viene después. Hazlo. Savannah levantó la vista hacia él una sola vez. No confíes en nadie hasta que yo te diga en quién confiar. Incluyendo a quien creas que más confías. Damien dudó. Fue un segundo. Quizás menos. Luego asintió. De acuerdo. Cruzó a la puerta de la habitación de huéspedes y se quedó mirando a través del cristal. Lily había acomodado al señor Biscuit sobre la almohada y le hablaba con seriedad en el tono que los niños reservan para amigos que son mayores y más sabios que ellos. Algo pequeño y desconocido se movió en el pecho de Damien, un sentimiento que no había permitido desde Van, y se instaló allí sin pedirle permiso. Durante 3 horas, Savannah no habló más que para dar instrucciones. No comió. En algún momento, Damien colocó una taza de espresso junto a su mano derecha sin ningún comentario. Savannah lo registró con visión periférica y no levantó la vista. Solo cuando sus dedos encontraron el asa solos notó que había sido preparado correctamente, la crema espesa e intacta, la taza calentada antes de que el agua pasara. No había esperado que un hombre de abrigo negro con la sangre de otro en la manga supiera preparar un espresso. No supo qué hacer con ese hecho, así que no hizo nada con él y lo bebió. Damien había reunido un pequeño equipo remoto a través de un canal encriptado. Savannah le había dado 3 nombres, 2 que no conocía y aún no confiaba. El tercero era Eggy Park, el único del piso de control que había intentado decir lo correcto en el momento correcto. Le asignó el rol de coordinación. Trabajó su lista en orden. Aislar las conexiones salientes anómalas y dirigirlas a un sumidero de observación controlado en lugar de cortarlas, para que el atacante no supiera que había comenzado la vigilancia. Construir un camino espejo para rastrear a dónde habían ido los 14 millones. Construir una conmutación por error manual para la cola de transacciones de mayor valor. Luego 23 cambios específicos de configuración en la capa de autenticación, un desciframiento puerta por puerta de todo el piso. Fue durante el 17º de esos 23 cambios cuando notó algo que no mencionó en voz alta. La puerta trasera, cuando finalmente la acorraló, llevaba una huella digital, la firma de una clave SSH interna.
Copió la huella en un archivo privado en su estación de trabajo. No la comparó con nada. Era datos en bruto. Nada más. Damien estuvo de pie detrás de ella durante la mayor parte de esas 3 horas. No habló. No intervino. En algún punto, Savannah lo sintió tomar una llamada en la habitación contigua en una voz demasiado baja para seguir. Regresó y no le dijo de qué había sido. Cuando el sangrado finalmente se detuvo, Savannah se recostó en la silla y sintió, por primera vez desde el amanecer, la forma de su propio agotamiento. Damien puso un vaso de agua frente a ella. «Bebe». Savannah bebió. «¿Por qué volviste directo a casa?», preguntó él, en lugar de descansar en algún lugar. «Porque no confié en que no fueras a enviar a alguien a buscarme. Necesitaba estar cerca de Gigi antes de que llegaras». Un silencio. Damien no pareció ofendido. Parecía como si hubiera esperado esa respuesta. «Nunca hubiera hecho eso. Me despediste antes de que terminara una oración. No tenía razones para creer nada de lo que me dijeras». Damien se sentó en la silla frente a ella. La luz de la lámpara capturó la línea de su mandíbula. «Tienes razón. Pero puedo explicarte por qué reaccioné así, si quieres escucharlo». Savannah asintió. Damien le habló de Van. De 24 años. De que debería haber sido arquitecto. Del almacén en Gary. De un hombre llamado Briggs que se había quedado dormido en un puesto de vigilancia durante 4 minutos. Y de los 4 minutos que habían sido suficientes. Me prometí a mí mismo después del funeral, cualquier hombre que durmiera en su puesto, sin discusión, sin explicación. Así fue como mantuve mi palabra con él. Savannah se quedó con eso. Entendió de repente que lo que había tomado por crueldad en la sala de control esa mañana era en realidad un dolor con la forma de la disciplina. No lo absolvía. Lo explicaba. Y la explicación no era nada. «Entonces, ¿qué piensas hacer conmigo?». Damien se giró hacia ella. «Quiero pedirte que te quedes. Formalmente. No a través de Rebecca. No a través de nadie. Directamente a mí. Sabes que puedo negarme. Lo sé. Tengo una hermana. No puedo vivir como una criminal. Lily no merece esa vida. No te pondré en primera línea. Trabajas de forma remota. Tienes seguridad. Lily tiene protección las 24 horas. Y cuando el sistema esté estable, te ayudaré a construir una empresa de seguridad legítima con mi participación guardada en silencio. Te alejas de mí cuando quieras». Savannah no respondió de inmediato. Miró a través del panel de vidrio hacia la habitación de huéspedes donde Lily se había quedado dormida con el señor Biscuit bajo su barbilla. La razón por la que diría que si no era el dinero. Y no era Damien. Eran los 2 hombres muertos en su sala de estar. Era la frase ejecuten el plan B. Era la aritmética limpia de la situación. Blackwood no iba a dejar de venir. Si Damien caía, Blackwood la seguiría a ella y a Lily hasta el fin del mundo. Solo estaba a salvo mientras Damien siguiera en pie. «Me quedo. Pero con condiciones». La voz de Damien fue suave. «Dime». Savannah tomó un bloc de papel amarillo de la pila en la esquina del escritorio. Escribió 3 líneas, bien espaciadas. Giró el bloc y lo deslizó hacia él. 1. Lily nunca sabrá lo que el sindicato Cross hace realmente. Para ella, eres un desarrollador hotelero. Nada más. 2. Sin violencia delante de mí ni delante de ella. Si algo tiene que resolverse, lo resuelves en algún lugar que yo no vea jamás. 3. Puedo irme en cualquier momento con una semana de aviso. Sin consecuencias. Sin vigilancia. Ni siquiera desde la distancia. Damien leyó cada línea 2 veces. No intentó negociar ni una palabra. Tomó el bolígrafo de la mano de Savannah, lo destapó y firmó al pie. Su firma era pequeña y limpia. Más la de un abogado que la de un hombre cuya otra mano había sostenido un silenciador 6 horas antes. Savannah lo notó.
No lo mencionó. Tengo una condición propia. Dímela. Cuando encuentres algo que pueda ponerte a ti o a Lily en riesgo, vienes a mí. No lo manejas sola. No guardas silencio. Savannah lo miró durante un largo momento. Era la condición de un hombre que había perdido a su hermano porque nadie había hablado con él a tiempo. De acuerdo. En el borde norte de la ciudad, Marcus Vale estaba sentado al volante de un sedán estacionado con el motor apagado. El compañero de Víctor Petrescu había estado lúcido lo suficiente antes de que llegara la policía de Chicago como para hacer una breve llamada desde un teléfono desechable. 2 muertos. 1 detenido. Savannah Rhodes llevada viva por Cross. Marcus no maldijo. No se asustó. Entendió, con la claridad de un hombre que había vivido casi una década en una línea de tiempo que él no controlaba, que la ventana se estaba cerrando, no porque Savannah Rhodes lo hubiera nombrado, sino porque cualquier analista de su calibre, dado suficiente tiempo dentro del sistema, eventualmente encontraría la huella que él había dejado en la puerta. Marcó un número satelital desde un dispositivo de segunda mano y esperó. Estado. Está adentro. Cross la tomó personalmente. Dijiste que era una buena puerta trasera. Ahora es la puerta principal. Puedo hacer mi parte. Necesito tiempo. Tienes 24 horas. Después de eso, o mueres como un héroe del lado de Cross, o huyes hacia mí como un cobarde. De cualquier manera, ella es mía para resolver. La línea se cortó. Marcus se quedó en el silencio de su propio auto un largo momento. Luego abrió una aplicación diferente en el mismo dispositivo. Un pequeño punto verde se movía a través de un mapa del Gold Coast, un rastreador GPS que había deslizado bajo el guardabarros del SUV de Damien 6 meses atrás, exactamente para el tipo de noche en que las reglas pudieran cambiar. No se movió contra ellos directamente. Todavía no. Abrió un panel de acceso remoto al sistema de monitoreo de Gold Coast Towers, un panel que había solicitado 3 años atrás bajo una auditoría de proveedores y que había retenido silenciosamente. Comenzó a sembrar pequeñas fallas, un cuadro negro de 10 segundos cada 4 minutos en la cámara del elevador, una interrupción intermitente en el registro del sensor del pasillo. El tipo de degradación que una mesa de seguridad ocupada escribiría como algo rutinario. Y que más tarde se convertiría en un corredor. De regreso en el piso 38, Lily había caído dormida a través de la cama de huéspedes con un brazo alrededor del señor Biscuit y un calcetín faltante. Savannah estaba de pie junto a la ventana del cuarto principal. Sus manos descansando sobre el vidrio habían finalmente dejado de temblar. Pero solo porque ya no quedaba nada en ellas que temblar. Damien se acercó a pararse junto a ella. No demasiado cerca. No has dormido en 3 días. Son 4. La habitación junto a la de Lily es tuya. Duerme. Anton estará fuera de la puerta. ¿Confías en tus hombres? Confío en Anton. Al resto lo estoy evaluando. Savannah se giró hacia el pasillo, luego se detuvo en la puerta. Señor Cross. Damien. Damien. Hizo una pausa. Esta mañana nunca recibí una disculpa. Damien la miró. No con la mirada de un empleador ni de un jefe ni de un hombre que sopesa a una subordinada. Era la mirada de un hombre que decía lo que había llegado al límite de no poder dejar de decir. Lo siento, Savannah. Estaba equivocado. Casi lo pierdo todo por ser demasiado orgulloso para escuchar. Si me das una oportunidad, no lo volveré a hacer. Savannah asintió una vez. No habló. Entró a la habitación junto a la de su hermana y cerró la puerta. Damien se quedó solo en la sala de estar durante un largo tiempo. A través del vidrio, veía la pequeña forma de Lily enroscada alrededor del conejo gris, subiendo y bajando con su respiración. Por primera vez desde Van, entendió que tenía algo que perder de nuevo. 3 días pasaron dentro del penthouse. Savannah construyó un centro de mando con la oficina. 3 monitores en un arco suave. 3 laptops. Un pequeño servidor de respaldo bajo el escritorio. Dirigió la limpieza completamente de forma remota.
No volvió a poner un pie dentro del Cross Meridian. No lo necesitó. Cada ruta que necesitaba era ahora un rectángulo de vidrio que podía cerrar con una sola pulsación de tecla. Damien salía cada mañana antes de las 8. Regresaba antes de lo que su rutina justificaba. No ofrecía explicación. Savannah no preguntaba. Lily no fue a la escuela. Savannah no se arriesgaba. En su lugar, le enseñaba en la mesa del comedor con cuadernos que había pedido por encargo y una rotación de lecciones que tenía poco sentido para un observador externo hasta que se escuchaba con atención, matemáticas, lectura, y una tercera materia que Lily simplemente llamaba observar, que era, bajo su nombre amable, la primera etapa de la mente de una analista de seguridad. En la segunda tarde, Damien se sentó al otro lado del mostrador con una taza de café y observó su hogar temporal en funcionamiento. ¿Qué es diferente en esta habitación hoy, pequeña? Lily escaneó el espacio con la seriedad de un oficial de campo. Señaló. La lámpara de la derecha fue limpiada hoy. Ayer no estaba limpia. Muy bien. Cuando ves algo nuevo en un lugar que parece familiar, te detienes. Y preguntas por qué. Más tarde, después de que Lily fue a acomodar al señor Biscuit para la noche, Damien habló en voz baja desde el otro lado del mostrador. La estás entrenando. Le estoy dando herramientas. El mundo no es seguro para una niña de 6 años que no puede ver. Damien guardó silencio por un momento. Piensas en ese mundo porque lo has visto. FBI. 4 años. División de Crímenes Cibernéticos. Vi lo que la gente se hace entre sí cuando cree que nadie está mirando. ¿Por qué te fuiste? Savannah le habló de sus padres. Del camión. De la intersección afuera de Gary. De Lily en el asiento trasero. Era la primera vez que le contaba todo eso a un extraño. Damien no interrumpió. Cuando terminó, él solo dijo, «Lo entiendo». «No», dijo Savannah. «No lo entiendes». «Mi hermano». 24 años. No lo saqué del almacén a tiempo. Murió en el piso de concreto con una bala en el pecho. Llegué 10 minutos tarde. Savannah lo miró. Por un momento, no estaba viendo al hombre del abrigo negro que había puesto su Sig Sauer en su sofá 3 días antes. Estaba viendo a la persona que vivía debajo de él. Lo siento. Yo también. Lily entró corriendo en el peor momento posible, y en el mejor. Con ambas manos sosteniendo una hoja de papel de dibujo, la colocó reverentemente en el mostrador entre ellos. Un hombre alto. Una mujer de cabello amarillo. Una niña pequeña. Un conejo gris. Los 4 en fila tomados de la mano. Señor Cross, este eres tú. Esa es Abby. Esa soy yo. Y este es el señor Biscuit. Somos un equipo. Damien miró el dibujo durante un largo tiempo. No dijo nada. Savannah tampoco dijo nada. Pero su corazón, sin su permiso, latió medio segundo más rápido. Damien se puso de pie. Lo voy a colgar en mi oficina. Los ojos de Lily se abrieron. ¿En serio? ¿En serio? Lily salió corriendo a buscar más papel, la seriedad de su encargo dándole peso a sus pequeños pasos. No tienes que hacer eso, dijo Savannah en voz baja. Quiero hacerlo. Un silencio largo y tranquilo se instaló entre ellos. Damien la miró por encima del borde de su taza. Savannah. Tengo una pregunta. No tienes que responder ahora. Pregunta. Si no existiera Blackwood, ni la trampa en el sistema, ni el sindicato Cross, ¿me considerarías como hombre? Savannah no respondió de inmediato. Lo miró de la manera en que había mirado el dibujo. Aún no lo sé. Pero tampoco estoy diciendo que no. De acuerdo. Esa noche, un sensor de movimiento en el pasillo fuera del penthouse se activó a las 3:03 de la madrugada. Anton ya estaba de pie y en la puerta antes de que se registrara el segundo pulso. El pasillo estaba vacío. Sin huellas. Sin figura en la cámara de la escalera. Sobre las baldosas frente a la puerta,
Una X poco profunda había sido marcada en el suelo con la punta de un cuchillo. Una hoja de papel doblada reposaba en el centro. Anton la abrió con una mano enguantada. 4 palabras, impresas en letras mayúsculas de bloque: nunca estarás seguro. A las 7 de la mañana siguiente, Damien había reunido a Anton y a sus 2 hombres de mayor confianza en la oficina del Penthouse. Las imágenes del pasillo estaban en el monitor principal. Una figura con un overol de mantenimiento del edificio, el tipo que usaban los contratistas de back que pasaban por la torre en un horario rotativo, caminaba por el pasillo a la 1:03. La gorra bien bajada. Las manos enguantadas. El rostro nunca se giró hacia ninguna de las 3 cámaras que debía de saber que estaban allí. Pero no las conocía todas. Se había perdido el orificio de alfiler secundario en la cubierta de la alarma contra incendios, que lo capturó de perfil por menos de un segundo mientras pasaba junto al elevador. No era suficiente para ver un rostro. Para alguien entrenado en la observación, era suficiente para ver una forma de caminar. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Damien. Savannah rebobinó el clip y lo reprodujo una segunda vez a media velocidad. No respondió de inmediato. Sus ojos rastrearon el hombro derecho de la figura, el pequeño levantamiento habitual que cada persona hacía al alcanzar un umbral, tan único como una voz. Todavía no. Hay algo en el andar, pero no quiero decirlo en voz alta antes de poder probarlo. Eres cuidadosa. Fui entrenada en el FBI. Nombrar al hombre equivocado es como los inocentes terminan muertos y los culpables libres. No lo hago por sensación. Savannah pasó los siguientes 20 minutos extrayendo los archivos de cámaras internas del sindicato Cross, años de imágenes del piso ejecutivo, feeds de elevadores, grabaciones del garaje, y los alimentó en una comparación de análisis de marcha que había traído de su antiguo conjunto de herramientas del FBI. Correría en segundo plano. 200 perfiles para procesar. 24 a 48 horas, de manera realista, antes de que produjera una lista de coincidencias. Damien no esperó el software. Duplicó la seguridad en cada perímetro, el vestíbulo, el garaje, los puntos de acceso a la escalera, y pidió a Anton que verificara personalmente cada turno. Para la tarde, Lily llevaba casi una semana encerrada. No se había quejado, lo que era peor que quejarse. Savannah reconocía la mirada de una niña que había comenzado a doblar su mundo para que cupiera en la habitación que le habían dado. Necesita estar afuera, dijo Savannah. Aunque sea una hora. Damien eligió una heladería en el Navy Pier por una razón que ninguno de los dos nombró. Era ruidosa, visible, rodeada de familias y cubierta por la policía de la zona. 3 de sus hombres ya estaban allí de civil cuando Anton llegó con el SUV. Lily pidió fresa. Se sentó en una banca con el señor Biscuit en su regazo y explicó, con toda la gravedad de alguien transmitiendo inteligencia confidencial, que el señor Biscuit había estado entrenando últimamente para convertirse en guardaespaldas junior y que estaba haciendo un excelente progreso. Damien lo sorprendió a todos, quizás a sí mismo más que a nadie, contándole un cuento. Era sobre un pequeño conejo llamado Pip que una vez había salvado a un gigante de un lobo. No era su historia. Su madre se la había contado cuando él tenía 6 años, en una cocina que no había recordado en casi 30 años. Las palabras regresaron con más claridad de lo que esperaba. Savannah lo observó desde la banca de al lado. Era la primera vez que veía a Damien Cross como algo distinto a un jefe y como algo distinto a un hombre que portaba un arma. En el camino de regreso, Lily se quedó dormida contra la ventana con el cinturón de seguridad torcido. Savannah iba sentada al frente con Damien. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Mi padre me enseñó el oficio. Murió cuando tenía 28. Tengo 37 y los enterré a todos. No los enterraste a todos. Evan todavía está en ti. No entiendes. Sí entiendo. Mis padres todavía están en mí. No como peso, como razón. Damien la miró durante un tiempo largo. Lo suficientemente largo como para que Anton, desde el retrovisor, cortésmente desviara la vista. Llegaron al garaje privado bajo el Penthouse.
En el momento en que se abrió la puerta del SUV, Anton levantó una mano, plana, quieta. Sobre la alfombra que llevaba desde la bahía de estacionamiento al elevador, una ligera capa de huellas. Talla 44. No eran de ninguno de ellos. Damien sacó su arma antes de que su pie tocara el concreto. Colocó a Savannah y a Lily detrás de él y detrás de Anton. La sala de estar estaba vacía. El penthouse, vacío. Cada habitación. Sobre la mesa de café del centro del cuarto principal, un teléfono desechable prepago había sido colocado boca arriba. Comenzó a sonar en el momento en que Damien cruzó el umbral. Lo levantó. La voz al otro extremo estaba modulada, baja, plana, con el género eliminado mediante un software comercial. La encantadora señorita Rhodes, la encantadora hermanita. Ambas podrían desaparecer en una semana. Devuelva la red a nosotros y quizás lo reconsideremos. Esta es su última advertencia, señor Cross. Una pausa. Fue usted quien nos la entregó. No lo olvide. La línea murió. Damien se quedó mirando el teléfono en su mano. Savannah ya había levantado a Lily en brazos, la niña todavía medio dormida, el señor Biscuit aplastado entre ellas. Damien se giró hacia Anton. Llama a todos. Nos movemos. Ahora. La propiedad en Wisconsin estaba a 3 horas al norte de Chicago por los caminos vecinales que Anton conocía, pasando 2 líneas de condado y la última gasolinera que aún tenía teléfono fijo. 40 hectáreas dentro de un perímetro que no parecía ser un perímetro, registrado bajo un fideicomiso con un nombre que no pertenecía a nadie. Había sido el lugar de fin de semana del padre de Damien, una casa de madera con chimenea de piedra de campo, un granero al otro lado del patio, un pequeño estanque que reflejaba el cielo de una manera en que la ciudad nunca lo lograba. Lily bajó de la SUV y se quedó quieta con el tipo de asombro que solo produce un niño de ciudad la primera vez que ve un horizonte no dibujado por edificios. En 20 minutos, le había puesto nombre a una vaca lechera vecina, señorita Mantequilla, y había establecido, con la formalidad de una nueva relación diplomática, que la señorita Mantequilla era la primera amiga rural del señor Biscuit. Savannah reconstruyó su centro de mando en una habitación del segundo piso que daba a la línea de árboles. Enlace satelital. 3 monitores. Un respaldo en almacenamiento en frío en un maletín de acero bajo el escritorio. Damien trajo 6 hombres de la rotación más cercana a Anton y no les explicó su presencia a nadie excepto a Lily, a quien se le dijo que eran personal de granja y que lo creyó durante aproximadamente 4 horas. Esa noche, después de que Lily fue arropada con el conejo contra su mejilla, Savannah y Damien se sentaron en el porche. El aire olía a heno cortado y agua fría. El cielo era absurdo de estrellas. Había olvidado cómo se ve un cielo sin luz de ciudad. No he venido aquí desde que Van estaba vivo. Veníamos cada verano. Cuéntame de tu hermano. Lo hizo. Por primera vez, se lo permitió a alguien que no fuera el mismo. Le habló de Van, de un chico que había sido mejor dibujando que él en cualquier otra cosa, que debería haberse convertido en arquitecto, y que había sido arrastrado al trabajo familiar porque Damien necesitaba tener a alguien de confianza en la sala. No pude protegerlo. Me prometí a mí mismo que nunca dejaría que eso le pasara de nuevo a nadie que fuera mío. No somos tuyas, Damien. Lo sé. Las voy a proteger de todas formas. Un silencio largo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que no está vacío. Tienes frío. Damien se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. Savannah no lo rechazó. Esa noche, de regreso a su habitación, Savannah entendió algo que aún no estaba lista para decir en voz alta. Había comenzado a sentir a Damien no como un jefe, sino como un hombre cuyos dolores encajaban con la forma de los propios. Antes del amanecer, mientras él todavía dormía, regresó a la estación de trabajo. El análisis de marcha había terminado a las 4:11 de la madrugada. Abrió los resultados con su segunda taza de café todavía en la mano izquierda. La primera coincidencia devolvió con un 87% de confianza. Marcus Vale. No reaccionó. No se dejó reaccionar todavía.
Sacó la huella digital que había guardado de la puerta trasera la noche en que había detenido el sangrado y la ejecutó contra el almacén de claves SSH internas de la arquitectura del sindicato Cross. El hash era idéntico. Una verificación más. Extrajo los registros de acceso para esa clave retrocediendo tan lejos como el sistema los conservaba. La primera activación había ocurrido 3 meses atrás, semanas antes de que su propio contrato hubiera sido firmado, antes de que Rebecca Ortiz la hubiera contactado. Savannah se quedó sentada con las manos sobre el escritorio durante un largo tiempo. La habitación seguía oscura. A través de la ventana, el primer gris tenue comenzaba a aparecer detrás del granero. Ahora tenía evidencia. No una teoría. No un sentimiento. Evidencia, con marcas de tiempo irreproducible, de que el hombre que la había guiado a través de la arquitectura de la organización de Damien Cross había sido un espía dentro de ella durante más tiempo del que ella había estado viva a ese mundo. Ahora tenía que decírselo a Damien, no como sospecha, como hecho. Esa tarde, Damien encontró un pequeño arco de entrenamiento en el almacén de su padre y se lo mostró a Lily en el blanco de paja junto al granero. Si le acierto, señor Cross, tienes que dibujar conmigo. No sé dibujar. Yo te enseño. Como Sabi me enseñó a leer. Damien sonrió. Una real. La primera que Savannah le había visto desde que lo conoció. Savannah estaba en el porche con su café mirando, y su pecho hizo ese pequeño dolorcito que no es dolor. Es una puerta que se abre y que no sabe cómo cerrarse. En la segunda noche en la granja, los sensores del perímetro en los bosques del norte dispararon una alarma suave en la tableta de Anton a las 11:47 de la noche. Un pequeño dron de color oscuro, cuadrirrotor, modificado comercialmente, volando una cuadrícula lenta a la altura de las copas. Anton lo derribó con una pistola EMP direccional desde el porche sin levantar la voz. El dron cayó sobre la yerba húmeda. Dentro, una cámara de alta resolución y un transmisor GPS que, en el momento del impacto, todavía transmitía en vivo hacia algún lugar. Nos encontraron, dijo Damien. Savannah lo miró. Sabía que era el momento. Damien, necesito contarte algo sobre Marcus Vale. Tengo evidencia. Al amanecer, Savannah lo desplegó sobre el escritorio de la estación de trabajo, la coincidencia de la huella digital, los registros de acceso que se extendían hasta una fecha 3 meses antes de que su propio contrato hubiera sido firmado, los resultados del análisis de marcha marcados en tiempo sobre las imágenes del pasillo del Gold Coast. No los adornó. Los presentó de la manera en que había sido entrenada para presentar hallazgos años atrás, de forma clara, numérica, sin afectación. Damien los leyó en silencio. Su rostro no se movió, pero cuando puso la última página sobre la mesa, su mano, por primera vez desde que Savannah lo conocía, no estaba del todo firme. 3 meses. Quizás más. Eso es tan atrás como el sistema conserva. Cené con él todos los domingos durante 3 años. Savannah no respondió. Miró por la ventana al granero, donde la primera luz alcanzaba el borde del techo. La noche que Van murió, Briggs se quedó dormido. Marcus dirigió la revisión. Marcus concluyó que fue agotamiento. Yo le creí. Y entonces entendiste lo completo. Me despediste esa mañana porque pensaste que era la misma clase de persona. Damien asintió. No la miró. Entonces Marcus sabía exactamente cómo hacerte despedirme, dijo Savannah con suavidad. Usó tu herida. Su mandíbula se tensó. El bolígrafo se dobló levemente bajo la presión de su mano antes de que recordara que lo estaba sosteniendo. Lo tomo hoy. No. Damien, si lo tomas ahora, Blackwell sabrá que el plan se desmoronó y responderá con más fuerza. Manténlo en la oscuridad. Que crea que todavía es invisible. Lo usamos, mientras tú y yo controlamos el ritmo. Damien dudó por un largo momento. Luego, contra todo lo que había dentro de él que quería manejar de vuelta a Chicago y poner una bala a través de una silla en una mesa de comedor, asintió una vez. Savannah pasó las siguientes 18 horas en la estación de trabajo. Tomó control del dron caído, reconstruyó el firmware de control de vuelo,
falsificó su posicionamiento para que quien leyera la transmisión creyera que la granja estaba 20 millas al suroeste de sus coordenadas reales, en una instalación de almacenamiento de granos abandonada en el condado de Greene. Un edificio real, vacío, perfecto. Damien y Anton colocaron 12 hombres alrededor de esa instalación antes del anochecer siguiente. Al amanecer del tercer día, un equipo de 6 personas de Blackwood llegó en 2 vehículos. Víctor Petrescu, todavía cojeando del apartamento en la que View, iba al frente. Marcus no estaba. El enfrentamiento duró menos de 90 segundos. 2 de los hombres de Blackwood cayeron al descubierto. 4 se rindieron. Víctor recibió un disparo en el muslo y fue arrastrado a la parte trasera de una camioneta antes de poder alcanzar su propia arma. Damien condujo el interrogatorio en un lugar separado. Savannah, por los términos que ella misma había escrito en el bloc de papel amarillo, no estaba en la sala. Anton transmitía actualizaciones por un canal encriptado. Después de 2 horas, Víctor quebró. Entregó la inteligencia de reubicación que Marcus había pasado a Sigas. Entregó la casa de seguridad en Milwaukee. Y entregó algo más. Marcus no había ido a la instalación de granos porque estaba cumpliendo un encargo aparte, una iniciativa privada que Silas no conocía. Ese encargo era Lily. Marcus había decidido, aparentemente por su cuenta, llevarse la niña. Un activo vivo para llevarle a Blackwood. Una credencial. Prueba de utilidad. Una manera de redimir su posición en colapso. Damien llamó a Savannah por línea directa en el instante en que Anton transmitió el nombre. Viene a la granja. A la granja real. Blackwood no conoce la ubicación real. Marcus sí. Savannah estaba en el granero de heno con Lily en ese momento, contando gallineros con ella. No dejó que su voz cambiara. Entendido. Anton, en la granja con 3 de los hombres del perímetro, recibió la alerta y ajustó las rotaciones. Pero Marcus ya estaba en la propiedad. Había entrado por un viejo sendero de venados a través de la línea de árboles del norte que ninguno de los hombres de Anton había mapeado, un camino que el padre de Damien le había mostrado a Marcus 20 años antes, cuando Marcus entró por primera vez a la organización. El corte de energía llegó a las 4:26 de la madrugada. Cada luz de la propiedad se apagó de una vez. Las alarmas del perímetro, enrutadas a través de la casa principal, murieron con ellas. Los reflejos del FBI de Savannah dispararon un segundo completo antes de que su mente consciente los alcanzara. Puso una mano plana en la espalda de Lily y la empujó hacia abajo detrás de una paca de heno apilada. Sacó la Glock 19 que Damien le había dado, con la que había practicado en vivo 2 días, y tomó una posición baja con el hombro contra la paca. Pasos. Lentos. Cuidadosos. La madera crujiendo suavemente bajo un peso que intentaba ser silencioso. Una voz que conocía. Señorita Rhodes, ya no nos pertenece, ¿verdad? Vale. Mató a Evan. Un silencio. Luego, plano, creé las condiciones. Briggs lo hizo. Yo solo pagué. Detrás de la paca, la voz de Lily. Muy pequeña. Sabi. Marcus se movió hacia el sonido. Savannah disparó. Falló. Marcus respondió con fuego. Una bala rozó el exterior de su brazo izquierdo. Savannah cayó de lado contra la paca y no pudo levantar la Glock antes de que él pasara junto a ella. Marcus aló a Lily por un brazo y puso el cañón contra su sien. Un solo disparo. Marcus se tambaleó. Un orificio limpio apareció entre sus cejas. Cayó sin completar el paso que estaba dando. Anton estaba en el borde del altillo de arriba, el rifle todavía humeando. Savannah cruzó el piso en 3 zancadas y jaló a Lily contra su pecho. Lily no había llorado una vez durante el apartamento, ni durante el penthouse, ni durante los drones en los árboles. Lloró ahora. Tuve tanto miedo, Sabi. Estoy aquí. Estoy aquí. Me quedo aquí contigo. Damien llegó a la granja 1 hora después. No entró a la casa. Cruzó el patio en línea recta y entró al granero corriendo.
Savannah estaba sentada sobre un montón de heno suelto con la espalda contra un poste. Había atado una tira rasgada del borde de su camisa alrededor de la parte superior de su brazo izquierdo, anudada una vez con los dientes. Gigi estaba en su regazo, pequeña, enrollada y muy callada, con el señor Biscuit apretado entre ellas. Damien se arrodilló en la paja frente a las dos. No preguntó qué había pasado. No dijo nada en absoluto. Puso un brazo alrededor de Savannah y otro alrededor de Lily, y jaló a las dos hacia él al mismo tiempo. Era la primera vez que había abrazado a alguien desde Van. Gigi, después de un momento, susurró contra el costado de su cuello: «Señor Cross, sé que si te abrazo te sientes mejor». «Tienes razón, pequeña», dijo Damien. Y su voz se había puesto ronca de una manera que Savannah nunca había escuchado en la voz de un hombre adulto. «Tienes razón en eso». Savannah levantó la vista hacia las vigas del granero y dejó que las lágrimas cayeran sin hacer ningún sonido. Marcus Vale quedó donde el disparo de Anton lo había dejado. Anton, sin necesidad de que le dijeran, ya estaba organizando la disposición del cuerpo según los protocolos que la organización usaba cuando quería que un hombre simplemente dejara de existir. Esa noche, después de que Gigi finalmente se quedara dormida arriba con el conejo sobre la almohada y la puerta dejada abierta un cuidadoso centímetro, Damien y Savannah se sentaron a cada lado de la chimenea de piedra. El fuego había bajado a brasas. Ninguno de los dos se movió para avivar la llama. «Esto no va a volver a pasar». «No controlas todo, Damien». «Lo sé. Controlo lo que puedo». Damien expuso en voz baja la forma de lo que vendría después, de la manera en que uno despliega un plan sobre una mesa de cocina. Con Marcus muerto, Silas Blackwood había perdido su único activo de inteligencia significativo dentro del sindicato Cross. Silas se vería forzado a actuar directamente ahora, algo que había evitado durante 3 años porque el movimiento directo deja huellas que ni siquiera sus abogados podían limpiar. Damien no tenía intención de esperar a que se movieran contra él. «¿Cómo?», preguntó Savannah. «Cortar sus finanzas. Sus cuentas, su flujo de caja, toda la red de cuenta fantasma. Todo. Ese es mi territorio. Es tuyo. No te lo estoy pidiendo. No te pondré al frente». Savannah lo miró a través del fuego moribundo. «Damien, voy a decir esto una sola vez. Deja de tratarme como a alguien que necesitas proteger. Trátame como a una socia». Damien sostuvo su mirada durante un largo tiempo. «De acuerdo. Bien. Porque ya tengo un plan. Es mejor que el tuyo». Savannah lo desplegó. «Sin ataque frontal. Sin equipo de tiradores en Milwaukee. En cambio, la confesión de Marcus sería la semilla de un expediente. La huella digital, los registros, la declaración grabada de Víctor Petrescu, toda la arquitectura de la participación de Blackwood en la muerte de Van, reconstruida y anotada, enrutada a través de un canal trasero que ella todavía tenía de sus años en el FBI. El paquete llegaría a 3 escritorios del FBI como una pista anónima. El FBI redactaría el sindicato Blackwood sin conocimiento de su fuente. El sindicato Cross no tocaría la operación, no se llevaría ningún crédito, no dejaría ningún hilo forense que llevara de regreso a ningún activo de Cross. Pero antes de que el FBI se moviera, Savannah estaría dentro de la red bancaria de Blackwood, silenciosamente, invisiblemente, durante 60 horas. Y en su propio momento elegido, movería el 60% de los activos líquidos de Silas Blackwood en una sola operación sincronizada hacia cuentas anónimas, y luego disolvería una parte sustancial de ese dinero en fondos de víctimas de crímenes cibernéticos y fundaciones contra el tráfico humano. Damien la miró fijamente. «Vas a regalar el dinero». «No necesito el dinero. Necesito que Blackwood caiga y permanezca caído. Perder efectivo destruye una organización más rápido que perder cuerpos. Mata lo único que las balas no pueden alcanzar, la confianza de la gente que tiene debajo de él». Damien sonrió. «Una real. La segunda que Savannah le había visto. Eres lo mejor que le ha pasado jamás a esta organización. Soy lo peor que le ha pasado jamás a Blackwood». Una figura pequeña apareció en el pasillo,
con el señor Biscuit colgando de una mano. No puedo dormir. Soñé con gente mala. Damien se levantó, cruzó la habitación y levantó a Lily como si no pesara nada. Aquí no hay gente mala. Te lo prometo. Lily apoyó la cabeza en su hombro y bostezó en el cuello de su ropa. ¿Lo prometes ahora? Savannah los observó desde la chimenea, la niña contra el hombre que una hora antes los había abrazado a ambas en un granero, y entendió algo de lo que había estado huyendo durante semanas. Ya no tenía miedo de esta vida. La había elegido. Los 3 días siguientes no fueron una guerra. Fueron un silencio. Savannah trabajó 14 horas seguidas con 2 descansos cortos que solo tomó porque Damien los puso frente a ella, un tazón de sopa, un sándwich que él mismo había preparado, un vaso de agua que tenía que beber en su presencia antes de que él se fuera de la habitación. No interrumpió su trabajo. Simplemente hizo imposible que ella olvidara que su cuerpo existía. Savannah avanzó hacia el interior del sindicato Blackwood capa por capa. Bancos pantalla en Malta. Cuentas corresponsales en Chipre. Un clúster de empresas de fachada enrutadas a través de Panamá. Un custodio de criptomonedas en Luxemburgo que existía en papel para mantener futuros de metales raros. Una corredora en Miami cuyo oficial de cumplimiento había sido retirado 4 años antes y nunca reemplazado. La parte más difícil de lo que estaba haciendo era la parte que parecía nada. Durante 60 horas, no cambió exactamente 0 caracteres de configuración dentro de ninguno de esos sistemas. Solo miró. Solo copió. Lo llamó el temblor silencioso, la etapa en una penetración donde incluso las pulsaciones de teclas tenían que ser programadas para no perturbar el ritmo del huésped. Si la gente de Blackwood la detectaba, endurecerían todo antes de que ella tuviera un plan lo suficientemente completo como para romperlo. En paralelo, construyó el expediente. 340 páginas cuando estuvo terminado. Cada registro de transacciones de Blackwood que pudo correlacionar. 22 meses de tráfico entre la clave SSH interna de Marcus Valley y un relé controlado por Blackwood en Gary, Indiana. La declaración de Víctor Petrescu grabada en cámara por Damien con marcas de tiempo forenses. Un esquema mapeado de 4 corredores de contrabando. Una lista breve y sin rodeos de 6 homicidios no resueltos cuyas víctimas habían, de una manera u otra, incomodado a Silas Blackwood en los 18 meses anteriores a sus muertes. Damien la observó trabajar desde el sillón de la esquina. No habló. En algún momento, cerca de la medianoche del segundo día, dejó su vaso y dijo en voz baja, a nadie en particular, eres más peligrosa que cualquier arma que poseo. Savannah escribía. No levantó la vista. Lo sé. En la tercera mañana, su cabello había pasado de ser un desastre a ser otra cosa. Sus ojos estaban bordeados de un color que ninguno de los dos nombró. Damien cruzó la habitación y puso una taza de café junto a su mano derecha sin decir nada. Savannah levantó la vista. ¿Qué necesitas? Nada. Solo café. Savannah echó un vistazo a la taza. Negro, sin azúcar. Una sola gota de crema, exactamente como ella lo tomaba en las mañanas cuando no quería admitir que estaba cansada. Pones atención. Pongo atención a todo lo que tiene que ver contigo. Savannah no respondió. Pero cuando Damien se giró para irse, su mano izquierda se separó del teclado y lo tomó. No lo besó. No habló. Simplemente sostuvo su mano una vez, un único momento largo, sus dedos apretados contra su palma. Damien cerró los suyos alrededor de los de ella. Cuando esto termine, dijo él. Cuando esto termine. No era todavía una promesa con forma. No necesitaba hacerla. Al cuarto día, estaba lista. Viernes, las 3 de la tarde. Presionó Enter en una pulsación de tecla que parecía, para cualquiera que no supiera lo que estaba mirando, como nada. En 47 segundos, $312 millones en activos líquidos de Blackwood se movieron simultáneamente a través de 180 cuentas intermedias.
Los libros de contabilidad internos del sindicato Blackwood fueron vaciados de sus servidores principales y reemplazados con duplicados sutilmente corrompidos, el tipo de corrupción que pasaría una auditoría casual y fallaría una real. Cada relación bancaria externa que tenía el sindicato Blackwood fue silenciosa y sin anuncio cortada a nivel de corresponsalía. En su oficina en Milwaukee, Silas Blackwood vio su saldo principal llegar a cero en tiempo real. Gritó. Golpeó el escritorio. Llamó a 6 números. Nadie al otro extremo de ninguno de esos números podía hacer nada. El dinero ya estaba en otro lugar. En el mismo instante, el expediente de 340 páginas aterrizó, a través de una ruta anónima que Savannah había construido con 3 rutas de cebolla diferentes, en 3 bandejas de entrada del FBI y con 2 reporteros de investigación, uno en el Chicago Tribune y uno en ProPublica. Ninguno de ellos jamás rastrearía la fuente. A las 4:11 de la mañana siguiente, el FBI realizó redadas en 6 ubicaciones de Blackwood en un operativo coordinado. Silas Blackwood fue sacado de su habitación esposado. Ningún hilo forense condujo de regreso al sindicato Cross. Ni uno. Damien vio las noticias de la mañana desde la cocina de la granja con una taza de café en la mano. Savannah estaba al final del mostrador bebiendo la suya tranquilamente. El señor Biscuit apoyado contra el azucarero por razones que ninguno de los dos le había pedido a Lily que explicara. Acabas de destruir un imperio que yo no pude tocar en 8 años, y no disparaste ni un solo tiro. Savannah no levantó la vista de su café. Ya te lo dije. El teclado es más poderoso que el arma. 2 semanas después de las redadas, el sindicato Blackwood ya no existía como organización funcional. Silas Blackwood había sido retenido sin fianza. 3 de sus lugartenientes habían traicionado al grupo en menos de 48 horas, compitiendo para ofrecer el testimonio más útil primero. Los demás habían comenzado el trabajo lento y sin dignidad de negociar su propia supervivencia con el FBI. El sindicato Cross, sin ser tocado por nada de eso, había absorbido la mayor parte del territorio vacante en un mes. Damien aceptó la expansión sin celebración. La usó como cobertura. Savannah y Damien regresaron a Chicago. El apartamento de la que View quedó vacío detrás de ellos. Damien había cedido el contrato de arrendamiento a una empresa de limpieza y sus hombres habían vaciado las habitaciones de todo lo que llevara su aroma o la voz de su hermana. Ninguno de los dos habría podido cruzar esa puerta de nuevo. El nuevo lugar era una casa de 3 pisos en una calle tranquila en Lincoln Park, registrada a una LLC anónima que pertenecía completa y en su propio nombre a Savannah. Damien la guió por ella la tarde en que tomó posesión. Al llegar al pasillo principal, colocó una sola llave en su mano. Esta es tu casa, no la mía. Yo no tengo llave. Nunca vas a tener una. Me darás una cuando estés lista. Gigi fue inscrita en una pequeña escuela privada a 6 cuadras de distancia. Puertas de entrada gruesas, un discreto equipo de seguridad que Damien pagó a través de 3 intermediarios, para que la administración creyera que el financiamiento provenía de una fundación familiar. Gigi hizo 3 amigos al final de su primera semana. Al final de la segunda, les estaba enseñando a los 3 a verificar si las lámparas del salón habían sido limpiadas recientemente. Savannah abrió Rhodes Cyber Solutions en una suite de oficinas del 6º piso en River North, completamente legítima, amplia base de clientes. Damien tenía una participación accionaria silenciosa a través de un fideicomiso legal que no llevaba su nombre, y no se entrometió ni una sola vez, ni siquiera en las contrataciones. Su primera contratación fue Ellie Park. Ellie llegó el primer día con una camisa que había sido planchada 2 veces y se quedó de pie en su puerta un momento antes de hablar. Señorita Rhodes, debería haber resistido más cuando Hutchins dio la orden de reinicio. Hablaste. No escucharon. Eso no es tu culpa. Te debo una. No me debe nada. Haga buen trabajo aquí. Así me paga. En el sindicato Cross, Damien comenzó una lenta remodelación de la organización que no había articulado en voz alta ante nadie más que ella. Cerró las ramas más violentas, primero el brazo de ejecución que hacía cobros en los suburbios, la red de mensajería de efectivo que había producido 3 asesinatos en el último año calendario.
Empujó el peso de la organización hacia el grupo hotelero legal, los casinos con licencia en otros 2 estados, y un fondo de riesgo que, por primera vez en la historia de Cross, presentaba informes trimestrales honestos. Despidió a los miembros de la familia cuyos instintos siempre había excusado y ya no lo haría. No se estaba convirtiendo en un hombre bueno. Savannah lo entendía. No se lo pidió. Se estaba convirtiendo en un hombre diferente. Eso era suficiente. Un sábado a principios de otoño, Damien llegó a la casa adosada para cenar por primera vez, a la invitación oficial de Lily, entregada en una tarjeta de índice doblada que Damien encontró bajo el limpiaparabrisas de su auto 3 días antes. Lily tomó la planificación de la noche con la seriedad de una función de estado. Eligió los platos. Colocó al señor Biscuit con cuidado en la tercera silla. Le informó a Savannah que el plato principal sería lasaña, y que eso no estaba sujeto a discusión. Damien llegó con una caja bajo el brazo. Dentro, un pequeño arco recurvo de madera real, terminado a mano por el mismo artesano en Wisconsin que había hecho los rifles de su padre. El nombre de Lily estaba tallado en la empuñadura. Lily lo sostuvo contra su pecho con ambos brazos. Señor Cross, se acordó. Prometí que lo haría. Después de la cena, después de que Lily había sido llevada arriba y arropada con el señor Biscuit sobre la almohada a su lado, Savannah y Damien se sentaron en el pequeño balcón que daba a la calle de Lincoln Park. Los faroles de la calle eran del tipo cálido, los que todavía se instalaban en los vecindarios antiguos para hacer que los edificios parecieran más viejos de lo que eran. ¿Lo lamentas? ¿Lamentar qué? Tomar el contrato conmigo. Ese primer día, lamento haberme quedado dormida en el escritorio. No lamento haber tomado el contrato. ¿Y tú? Savannah lo miró durante un largo momento. No. Tú no eres lo que lamento. Damien extendió la mano sobre la pequeña mesa y la puso sobre la de ella. No hubo un beso. No hubo una declaración. Hubo una mano sobre una mano, y un silencio que ninguno de los dos quería romper. Y un comienzo que no requería que nadie lo nombrara en voz alta. 3 meses después, la ciudad se había asentado en el tipo de quietud que a veces miente. Savannah había aprendido, a través de los años en el FBI, a nunca confiar en un silencio que durara más de lo que las circunstancias requerían. Estaba en su oficina en Rhodes Cyber Solutions un jueves por la mañana cuando llegó el mensaje. Llegó a través de un canal encriptado que había compartido con exactamente 3 personas en su vida. El campo del remitente estaba en blanco. Silas dio una última orden antes de que lo detuvieran. Todavía tienes una sombra detrás de ti. Vigila al fotógrafo. Lo leyó 2 veces. Lo guardó. Lo reenvió al teléfono privado de Damien sin agregar una sola palabra propia. Dentro de la hora, Damien había puesto a sus investigadores en el caso. 3 días después, regresaron con un nombre y una cara. Ronan Fitzgerald. 34 años. Un asesino a sueldo de Boston que solo aceptaba trabajo a través de un abogado de defensa particular en Milwaukee. Ese abogado había firmado, en el último día de libertad de Silas, una reunión con un cliente de 40 minutos que no fue registrada. La cobertura de Fitzgerald en Chicago era un portafolio de fotografía freelance que parecía real para cualquiera que no verificara cuánto tiempo llevaba en línea. El objetivo en el contrato era Savannah, no Damien. Silas había calculado, correctamente, que quitarle a la mujer de Damien le haría más daño duradero que cualquier bala dirigida al propio Damien. Fitzgerald llevaba 3 semanas en Chicago. Ya tenía fotografías de la rutina matutina de Savannah, del camino de Lily a la escuela, de la casa adosada desde 2 ángulos diferentes. Damien leyó el expediente en la oficina trasera del Cross Meridian y se levantó con él todavía en la mano. Me encargo yo mismo de esto. No, Savannah. No de la manera antigua. Damien, lo prometiste. La violencia no ocurre donde yo pueda verla. Estamos hablando de tu vida. Lo sé. Y yo me voy a encargar de ello. Dame 72 horas. Le dolió estar de acuerdo. Savannah podía ver que le dolía. Aceptó de todas formas, bajo una condición,
cobertura invisible para ella y para Lily en cada momento de los próximos 3 días. Savannah ya tenía el plan construido en el camino a casa. A la mañana siguiente, había comenzado, deliberada y visiblemente, un nuevo hábito. Una cafetería en el West Loop, un lugar pequeño con ventana a la calle y un flujo predecible de tráfico. Todos los días de semana a las 8:15, misma mesa, mismo pedido, misma bolsa, mismo abrigo. Ronan Fitzgerald observó durante 2 días y planeó para el tercero. En la tercera mañana, la mujer en esa mesa no era Savannah Rhodes. Era la agente especial Maya Chen, una amiga del FBI a quien Savannah había llamado silenciosamente, a través de un canal que había mantenido vivo durante 2 años de distanciamiento. Maya tenía la misma complexión, el mismo abrigo, la misma bolsa de laptop en la silla a su lado, y un par de colegas federales trabajando de baristas en la mesa de al lado. Llevaba 32 minutos sentada allí leyendo un informe en su teléfono cuando Ronan se deslizó en el asiento frente a ella y comenzó a sacar la mano derecha del bolsillo de su chaqueta. Nunca completó el movimiento. El FBI recuperó todo de la bolsa de cámara colgada del respaldo de su silla, fotografías de Savannah, de Lily, de Damien bajando de un auto frente al Cross Meridian. Más que suficiente para un cargo federal de conspiración para cometer asesinato. Fitzgerald, enfrentando una sentencia que todavía podía negociar hacia abajo, comenzó a hablar antes de que la camioneta de transporte llegara a Dirksen. Entregó los restos de la red Blackwood que las primeras redadas habían dejado pasar, un mensajero de efectivo en St. Paul, una red de lavado a través de una empresa de suministros dentales en Radford, 3 hombres en Milwaukee que habían estado esperando para continuar donde Silas había sido obligado a detenerse. Una segunda redada federal siguió en menos de una semana. Lo que quedaba del sindicato Blackwood salió con ella. Damien recibió la noticia en su oficina. Anton estaba de pie junto a la ventana con las manos detrás de la espalda. Jefe, la señorita Rhodes acaba de hacer algo que todo su equipo no pudo hacer en 10 años, sin matar a nadie. Damien miró más allá de él, por encima de los tejados grises del centro. Lo sé. Por eso la amo. Era la primera vez que decía la palabra en voz alta. Anton no reaccionó. Solo asintió una vez, de la manera en que un hombre reconoce un hecho que ya había entendido. Esa tarde, Damien entró a la floristería en Clark Street y compró todos los tulipanes amarillos que tenían, la flor que Savannah había mencionado exactamente una vez, semanas antes, a medias distraída mientras cocinaban juntos. Él lo había recordado. Savannah abrió la puerta de la casa adosada con el trapo de cocina todavía en la mano y vio las flores. Su rostro no hizo ninguna pregunta, lo que significaba que ya sabía. Necesito decir algo. Entra. Gigi estaba en la alfombra de la sala con sus libros para colorear y una película animada a la que ningún adulto había prestado atención. Levantó la vista. Vio a Damien. Vio los tulipanes. Vio el arreglo específico de su rostro. Se dirigió al señor Biscuit con grave profesionalismo. Nos subimos. Los adultos necesitan hablar. Reunió sus cosas y se fue. Damien y Savannah se quedaron en la sala de estar. Por un largo segundo, no encontró sus primeras palabras. Savannah, yo. No sé cómo hacer esto. Nunca. Savannah puso un solo dedo contra su boca. No lo ensayes. Solo dilo. Te amo. No sabía lo que significaba esa palabra antes de ti. No te voy a pedir que lo digas de vuelta. Solo necesitaba que lo supieras. Savannah lo miró durante un largo tiempo. No interrumpió la mirada. Luego, en voz baja, yo también te amo, Damien. Probablemente desde aquella noche en la granja. Probablemente desde antes. Pasaron 6 meses. La primavera llegó a Chicago de la manera en que siempre lo hacía, primero como un rumor en el viento desde el lago, luego como un calentamiento repentino de la piedra a lo largo de la avenida Michigan, luego como los primeros corredores en pantalones cortos a lo largo del sendero junto al agua. Savannah y Damien no se apresuraron en nada. No se mudaron juntos. Damien se quedó con el penthouse. Savannah y Gigi se quedaron en la casa adosada.
pero Damien pasaba 3 noches a la semana allí. Tenía su propio cajón para camisas. Su propio lado del mueble del baño. Una taza de café en el armario con una pequeña letra demarcada en la parte inferior por la propia Lily con un marcador permanente que Savannah había estado buscando desde marzo. Lily había dejado de llamarlo señor Cross. Ahora era el tío Damien. También había, después de una cuidadosa consideración, ascendido al título de segundo asistente del señor Biscuit, el cual ella trataba como un nombramiento permanente que venía con responsabilidades que revisaba periódicamente. Un sábado por la mañana en abril, los 3 hicieron panqueques. Lily había sido ascendida a chef principal bajo supervisión cercana. La harina estaba en todas partes donde la harina no debería haber estado. Lily, dijo Damien, ¿qué quieres hacer hoy? Quiero ir al zoológico y quiero que me tomes una foto montando la llama. Hecho. No se monta las llamas, frijolito. El tío Damien dijo que sí podía. Dije foto, aclaró Damien suavemente, no montar. Lily lo consideró con la seriedad de un negociador de tratados. Aceptado. Savannah se rió hacia su café. Estás aprendiendo. Eres buena maestra. En el sindicato Cross, Damien había casi terminado el trabajo largo y paciente de llevar su organización hacia la luz. El 78% de los ingresos ahora provenía de fuentes legítimas. El resto se movía a través de operaciones de apuestas de alto riesgo con licencia en 2 estados vecinos, legales en sus jurisdicciones y limpias en papel. Había rastreado a las viudas de 3 hombres que habían muerto en la violencia de los viejos tiempos y había organizado, a través de una fundación privada, restituciones que ningún documento llamaba por ese nombre, pero que todos entendían que era exactamente eso. No se había convertido en un hombre bueno. No reclamaría esa palabra. Pero ya no era el hombre que había sido, y esa distancia importaba. Savannah lo vio. Lo aceptó. No le pidió más que eso. En Rhodes Cyber Solutions, el personal había crecido a 18 personas. La lista de clientes incluía 3 grandes bancos y una agencia federal discreta. Su empresa había sido mencionada en una publicación del sector que ninguno de los dos había esperado que la notara, una de las 50 mejores empresas de ciberseguridad del Medio Oeste. La habían invitado a dar una conferencia invitada en la escuela Kellogg de Northwestern sobre la ética de la divulgación de incidentes. Una tarde en la cafetería que todavía usaba como oficina para pensar, recibió una llamada de un número que no reconocía. Señorita Rhodes, soy la agente especial Harper M. Kinnon, oficina del FBI en Chicago. Sus hombros subieron una fracción antes de que pudiera detenerlos. Agente M. Kinnon. Sabemos quién es usted. Sabemos, de manera informal, lo que ha hecho. No estamos interesados en investigarla. Nos gustaría ofrecerle un puesto de consultoría a tiempo parcial. Caso por caso. Con remuneración. Completamente por las vías correctas. Savannah guardó silencio durante un largo momento. Lo voy a considerar. Tiene mi número. Terminó la llamada y se quedó mirando hacia la calle. La oferta no era una amenaza. Era un reconocimiento. No volvería al FBI como agente, pero ayudar de vez en cuando desde afuera, eso era algo que podía considerar. Esa noche se lo contó a Damien en el balcón. ¿Quieres hacerlo? Parte de mí sí. Parte de mí tiene miedo. ¿Cuál parte es más grande? Todavía no lo sé. Pero me alegra que me lo hayan preguntado. Sea lo que decidas, estoy aquí. Lo sé. Se sentaron juntos en el pequeño balcón. Lily estaba dormida arriba. El señor Biscuit estaba desparramado en el sillón con una oreja doblada bajo él. El cielo de Chicago sostenía todas las luces de la ciudad y ni una sola estrella, pero era el cielo que habían elegido. Queridos espectadores, si esta historia los ha movido hasta aquí, les pido que se detengan un momento a pensar en lo que realmente está diciendo. A veces, la persona más importante en una sala es aquella que nadie está notando. A veces, un juicio tomado en 3 segundos puede costarnos algo que tarda años en reconstruirse. Y a veces, el coraje de disculparse, de escuchar,
de comenzar de nuevo, es una clase de fortaleza mayor que cualquier enojo que hayamos cargado. Esta historia habla de segundas oportunidades. Habla de las personas que sostienen nuestras vidas en silencio sin pedir ser vistas. Habla de la diferencia entre poder y autoridad, entre la velocidad y la sabiduría, entre la familia en la que uno nace y la familia que uno elige. Si alguna parte de esto tocó su corazón, por favor presionen el botón de me gusta. Compartan este vídeo con alguien que necesite escucharlo y suscríbanse a nuestro canal para no perderse las historias que traemos cada día. Leemos cada comentario, así que cuéntenos, ¿qué parte de Savannah, Damien o la pequeña Lily les recordó a alguien en su propia vida? ¿Alguna vez han sido la persona a quien nadie escuchó, o la persona que aprendió demasiado tarde que debería haber escuchado? Su historia nos importa. Escríbanla en los comentarios y la leeremos. Finalmente, donde quiera que estén viendo esto, les deseamos buena salud, días de paz y un corazón que permanezca abierto a las personas que los rodean. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.